Bueno, bienvenidos a través del celuloide. Esta vez me tocó a mí dar la introducción, entonces, pues, los queremos recibir una vez más en este pequeño y querido podcast. Y pues, aquí estamos. Estoy un poco deambulando en esto, pero, pues, antes de seguir, pues quiero introducir a mi colega, a mi amigo, al buen y querido Jos. ¿Cómo Mucho. estás, Jos? Pues acá andamos muy bien. Que conste, quiero decir primero que yo siempre luego le digo a Ramón, Ramón, da tú la introducción y me dice que le da pena, pero yo creo que lo hizo muy bien ahorita. Pues ando muy contento, ¿no? Creo que hoy tenemos, yo creo que uno de esos temas, yo creo que muy interesantes porque son más libres, ¿no? Yo creo que Ujú. se van más para ese tipo de conversación un poco más laxa, yo diría, como más fluida. Y yo creo que siempre es como muy divertido hacer este tipo de cosas, ¿no? Sí, totalmente. Porque, pues sí, podemos compartir ideas, explayarnos y discutir pues, de esto que más nos gusta. En efecto. Y pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un género en específico, o bueno, de varios subgéneros que entran en la misma categoría que es la ciencia ficción en el anime y pues vamos a darle. A darle. Bueno, siempre decimos que si están leyendo o si leyeron más bien el título del programa, pues para qué nosotros andamos diciendo de qué vamos a hablar, ¿no? Pero ya es costumbre, ¿no? Pero bueno, o sea, este tema que ya mencionó Rams de la ciencia ficción, ¿no? Que es algo que involucra muchas cosas, ¿no? Que tratar de definirla nos podría tomar no solo unos cuantos minutos, unas cuantas horas, hablar de su extensión, eh, muchos nos tomaría hasta, o sea, imagino que se han escrito libros, ¿no? Diseminando el tema, o hay documentales o cualquier cosa de toda la historia, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer un poco es algo distinto, no es más justo una charla, cosas que nos gustan, que nos parecen interesantes, pero pues bueno, ¿no? O sea, la ciencia ficción entendiendo como este género que trata sobre aquello que no tenemos todavía cerca, ¿no? Que aquello que es mirar hacia el futuro, hacia las capacidades tecnológicas que pues pueden estar cerca o no tan cerca de nosotros, ¿no? Sí, exacto. Y es que justo en Japón hubo un periodo en el que la ciencia ficción predominaba en muchísimas historias, ¿no? La ciencia ficción era un tema recurrente, no solo a principios, desde Osamu Tezuka, sino después, donde pues sí va a ir evolucionando y va a ir tomando varias formas y pues que personalmente considero que los japoneses son de los mayores exponentes de la ciencia ficción y que nos han dado películas y series realmente maravillosas. Sí, totalmente. Y para decirlo, pues, seguramente gente que no se ha topado todavía, chance por alguna u otra razón en la parte japonesa, pues entendemos, por ejemplo, la ciencia ficción con grandes películas, ¿no? Como por ejemplo, entendemos a Blade Runner, tenemos Terminator, Tron, Star Wars, que es una mezcla un poco de ciencia ficción y fantasía. Podrían, justo, o sea, muchas grandes historias, ¿no? Tocan un poco la parte de la ciencia ficción, ¿no? O sea, es algo para mí que yo creo que fascina mucho al hombre, ¿no? Nos gusta soñar, nos gusta ver qué podría pasar en el futuro, ¿no? Y por eso, pues, han surgido en la parte occidental, pues, no solo obras como 2001, ¿no? De Stanley Kubrick, pasando pues, por la obra literaria, por ejemplo, de Philip K. Dick, ¿no? Eh, y bueno, ya centrándonos justo en la parte japonesa, pues sí, o sea, creo que eh, el cine japonés, y más que nada, bueno, siempre hablamos de animación, ¿no? Tiene una estética totalmente única, tiene una parte que no solo permite esta exploración un poco más adulta, ¿no? Sino que a través de esta estética de naves, de cosas, se pueden tocar a veces de las preguntas no solo de reflexivas o filosóficas más profundas, ¿no? Sí, y es que justo como hemos mencionado en episodios anteriores con varios creadores que pues ameritaban un capítulo propio como Mamoru Oshii, Katsuhiro Otomo, Osamu Tezuka, Makoto Shinkai, que también toca temas de ciencia ficción, Hideaki Anno bueno, también. Hideaki Anno, sí, bueno, no hay duda alguna de que Evangelion ha sido una
referencia importantísima. Yo creo que entre todo este mundo de la ciencia ficción de los 80s y 90s, las tres obras que más resaltan, o las tres más influenciales, sí han sido Akira, Ghost in the Shell y Neon Genesis Evangelion. Sí, totalmente. Y eso es esa cosa que ya hemos platicado, creo que en cosas anteriores. Y por ejemplo, que antes que empezara nada, pues recibí hace como 2 días un mensaje de Ana Pau diciéndonos que ella escuchó el episodio de Katsuhiro Otomo y de Evangelion. Muchas gracias. También Luis siempre Sí, nos da muy grandes consejos. Más bien, gran retroalimentación. Pero sí, no. totalmente. Ujú. Justo son Igual un obras. saludo. Ah, sí, un saludo, un bellísimo saludo. Y justo, pues sí son estas obras que resaltan, ¿no? Que se habla de los tres más grandes por su propuesta estética, por su propuesta narrativa, por su propuesta sonora también, ¿no? Y que, bueno, de estas se desprenden como cosas un poquito, bueno, todavía podemos decir que tocan o rebasan en lo popular, pero a veces como que no se... ¿cómo podemos decirlo? No se reconocen tanto así, o no es lo que primero que se piensa, ¿no? Y creo que una de estas, y me gustaría empezar, por ejemplo, y uno diría, pues Estudio Ghibli, por ejemplo. Pues, según en toda su filmografía, yo no recuerdo, podemos decir que toca más la fantasía, ¿no? Que la ciencia ficción. Pero bueno, sé que a Ramón le gusta mucho, que es Náusica, ¿no? En el Valle del Viento. No, sí, Nausicaa es, digo, una de mis películas y obras favoritas. Igual recomiendo muchísimo el manga. Pero sí, es que Nausicaa, que de hecho es de 1984, empieza a introducir ciertas cosas, ¿no? Y pues sí, es una exploración muy curiosa de Miyazaki en un género que regularmente no explora. Pero es que justo al entrar en la ciencia ficción tenemos esta posibilidad de entrar en mundos que no existen, ¿no? Y hay algo muy curioso de la ciencia ficción manejada por Miyazaki en Náusica, ¿no? Porque normalmente llegamos a ver historias en las que el mundo hay un cataclismo y está en total decadencia. Como pues la mayoría de varias obras de ciencia ficción. Como pues sí Akira, que Sí. la bomba y todo está muy mal, ¿no? Pero a diferencia de eso, en Náusica todo está mejorando en cierta forma. O sea, todo el cataclismo es parte de como conocimiento general, es parte de la historia. Y aquí vemos a pues las civilizaciones ya en un estado nuevo, en un mundo como en el que coexisten y en el que conviven, ¿no? Sabes que está el mar de la decadencia que es altamente tóxico, pero aún así estos pequeños grupos siguen viviendo, ¿no? Y hay un conflicto aparte de, pues sí, el hogar de Náusica, porque todo se desarrolla en conflictos entre reinos, ¿no? Entonces es como una historia como en un contexto fantástico entre reinos y así, pero que detrás tiene pues sí todo este rollo de la ciencia ficción y el cataclismo y bueno. Sí, no, y que también aún así se nota todavía esta parte de la naturaleza, ¿no? Porque yo diría que Náusica va mucho sobre la preservación un poco de la naturaleza, de cómo tras ese cataclismo pues están como estos, podríamos decir que gusanos o estas bestias gigantes que están, Los Omu. justo, que están casi dominando, ¿no? Pues el mundo, ¿no? Como no solo pues la propia Náusica tiene como su propio aeroplano, donde es genial, es un diseño increíble, entonces anda volando por todos lados, ¿no? Y cómo pues obviamente esta parte de cómo el humano se tiene que adaptar, ¿no? Tienen que salir de sus tierras natales y cómo pues van verdaderamente peleando por su existencia, ¿no? Sí, y es que algo muy bello de Náusica es que Náusica es la única, o bueno, o sea, de las únicas que entiende que todo este mundo, o sea, por ejemplo, el mar tóxico, bueno, este bosque tóxico y los Omu, que son estos insectos enormes, su objetivo es purificar al planeta, ¿no? Y que justo a raíz de este conflicto, este cataclismo, que fue el que erradicó a la humanidad casi, es que nace este bosque con la finalidad de purificar la tierra
de deshacerse de toda la radiación y limpiar y purgar el mundo. Pero como, pues sí, el ser humano es así, pues no hace caso y va contra la naturaleza, que es una fuerza superior que es imparable, ¿no? Y vemos constantemente como estos conflictos entre, o sea, que tiene Náusica porque en cierta forma ama, pero tampoco quiere mucho a los humanos y pues sí pelea por los insectos y luego tienes unos visuales increíbles, tienes estos aeroplanos, estos planeadores diseñados por Miyazaki que simplemente te meten en un mundo único, ¿no? Y que sí te lleva a un estado en el que nos permite ver qué podría pasar, pero de un lado más positivo, más Sí. optimista. Totalmente, o sea, creo que pues esta parte del avance no solo de la tecnología, sino ese futuro cercano que hablamos, cómo esto afecta a nuestra humanidad y que se toca, bueno, lo toca Miyazaki de una manera muy particular, ¿no? Y creo que de esta, pues, por ejemplo, se tiene Náusica, hay, por ejemplo, el Castillo Vagabundo, que aunque no se, podríamos decir que roza más en la fantasía, tiene esta parte un poco de ciencia ficción por el propio castillo, ¿no? Un castillo que puede caminar, que es toda una máquina, ¿no? Y cómo, eh, no sé, desde un instante se me hace muy curioso ver que en muchas obras que creeríamos que no son de ciencia ficción justo, tienen elementos de ciencia ficción, ¿no? Que no pertenecen totalmente, ¿no? O sea, creo que sacándole un poco ya, más bien mencionando un poco estas cosas para después clavarnos en, yo creo que lo que más entra. Por ejemplo, yo mencionaría, o sea, encontré que, por ejemplo, Full Metal Alchemist, Attack on Titan se ve como un poco, y podríamos discutir hasta cierto punto que es ciencia ficción o tiene elementos de ciencia ficción. El anime Violet Evergarden, que ya va a salir la película, dicen que está muy buena. Obviamente es un anime que va más de amor, ¿no? Que va más de un poco cursilerías, de los sentimientos, pero pues su protagonista tiene manos biónicas y escribe, ¿no? Y escribe cartas, ¿no? Y quiere buscar el significado del te amo, ¿no? Del amor. Pero aún así tienen este tipo de cosas. Y creo que, bueno, no sé, me gustaría lanzar una pregunta a Ramón y saber, desde su opinión, ¿por qué crees que esta fascinación por seguir como metiendo elementos de ciencia ficción, puede a obras que no se concentren en eso, por ejemplo? Pues creo que estos elementos le otorgan una cierta personalidad y estética pues a las obras, aparte de que te dan crean ciertas atmósferas, ¿no? Porque al meter elementos de ciencia ficción ya implican ciertos cuestionamientos, ¿no? Porque hay veces en los que se meten y no se sienten orgánicos, dices, esto aquí no funciona. Pero por ejemplo, ahorita que mencionabas Full Metal Alchemist, es muy curioso cómo, a pesar de ser un mundo de alquimia, funciona o sea, el elemento más dominante de la ciencia ficción, que es el uso de prótesis mecánicas, Sí. que digo, o sea, no se explora tanto, pero se siente orgánico y en cierta forma ese brazo mecánico sí tiene un trasfondo, ¿no? Que aunque esté más ligado a la alquimia, sigue estando presente, ¿no? Y sigue estando como en un entorno de ciencia ficción en el que hay ciertos cuestionamientos sobre uno mismo, ¿no? Algo que sí es muy dominante, siento, sobre todo como en estos géneros, es que pues sí tienes como estas partes robóticas, esto que implica lo que es ser humano, lo que es ser una máquina, ¿no? Y a pesar de que Ed no sea un robot, o bueno, hablando más precisamente de Al, que Sí. literalmente es una armadura, podría ser igual un robot o un cyborg, y tiene los mismos cuestionamientos. Y es por eso que en cierta forma funciona, porque a pesar de estar ligado más a otro, como un aspecto más dentro de la fantasía, sigue teniendo ese espíritu o pues sí, ese elemento que proviene más de este entorno. Sí. No, totalmente. O sea, sí existe, creo que o no sé, siento que una vez escuché, por ejemplo, de nuestro amigo Pollo, que bueno, él es coanfitrión de Todo Nerdo,
que por ejemplo él de chico quería ser astronauta, ¿no? Entonces creo que sí siento que desde chavos, al menos la parte visual que, bueno, que seguramente sé que Ramón ha visto, que yo he visto, creciendo películas, justo como por ejemplo Star Wars, eh, sí nos, como que te llega esa idea de conocer como mundos alternos, mundos extraños, viajar al espacio, o qué pasa si estoy aquí en la Tierra y tengo un amigo robot, ¿no? O qué tal si C-3PO o R2D2 existieran, ¿no? Y creo Ujú. que esa parte tiene mucho lo bello, ¿no? De poder explorar como todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, al final la ciencia ficción ha estado desde siempre, ¿no? Ya habrá evolucionado y ha estado mutando en la parte del cyberpunk. De, de que, bueno, no sé, o sea, no sé. Este es como un episodio sin script tanto, entonces es como vamos de allá para acá. Pero, no sé, o sea, creo que siento que Ramón tendría ganas ya como de entrarle un poco al cyberpunk, porque siento que muchas de sus cosas que trae por ahí entran en esa cosa. Entonces, pues cuéntanos del cyberpunk, ¿no? Bueno, sí, el cyberpunk es un subgénero, bueno, una categoría por sí misma dentro de la ciencia ficción, que pues sí surgió en la década de los 80s y que fue un movimiento literario que fue encabezado por Bruce Sterling, William Gibson y John Shirley. Pero bueno, y que una de las primeras películas o la más resonante, sí es Blade Runner, Sí. ya aquí en Occidente, pero que ya hablando específicamente de Japón, sí toma ciertos elementos, ¿no? Y es que el cyberpunk tiene como un mundo totalmente en decadencia, Claro. pero con alta tecnología, ¿no? Es un mundo como Akira, es un mundo como Ghost in the Shell, ¿no? O sea, tenemos estas sociedades que son controladas por ciertos grupos en específicos que tienen el poder, que controlan todo, que tienen en total subyugación a la población y que, pues sí, o sea, realmente es un movimiento, bueno, una especie de categoría que no solo es estilística, sino que toca temas muy complejos, ¿no? Porque en el cyberpunk es donde en su mayor parte tienes a estos personajes, a estos cyborgs, muchísimas veces, que se empiezan a cuestionar quiénes son, ¿no? Y es que, o sea, yo pienso en cyberpunk y realmente hay un mundo entero ahí, ¿no? O sea, desde, pues sí, Akira, que te lleva a un mundo en decadencia, con todos estos temas súper interesantes y complejos que te cuestionan, pues sí, la humanidad de los personajes, el conflicto en el que están, el entorno, cómo sobrevives a eso, y después pasas a Ghost in the Shell, pasas a, por ejemplo, Metrópolis del 2001, que Sí. también tienes un mundo muy similar, pero que a pesar de que todos se parecen, todos se sienten muy distintos. Porque sí tienes esta estética neón, pero por ejemplo el Metrópolis está más centrada en los robots, en cierta forma. Sí. Porque tienen una característica muy curiosa, y es que en todos estos mundos los robots siempre es la clase más baja. Los Es esclavos, ¿no? los esclavos, exacto. Y igual en Metrópolis algo a mí que se me hace muy interesante es que tienes dos movimientos. Tienes como este grupo, pues sí, la burguesía y el proletariado, ¿no? Igual que, pues sí, en la película 1927 de Fritz Lang. Pero a diferencia de ese conflicto, es que aquí también tienes a las máquinas, que también sienten. Pero la diferencia es que ni a los burgueses ni al proletariado le importan las máquinas. Claro. Entonces, Es no muy sé, no triste, sé. ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, Metrópolis pensando en que bueno, tienen prohibida, por ejemplo, que los vean los humanos, ¿no? Que se ve como Uh-huh. esta parte exótica y que van por niveles, ¿no? Obviamente, pues es una clara referencia a cómo están estructuradas las sociedades. Y sí llega, y creo que algo interesante de la parte de la ciencia ficción es que se explora partes como el racismo. La Sí. parte del racismo, como nosotros, yo creo que sí tenemos una necesidad enfermiza de estar sobre la otra persona, de poder controlar, de tener el poder, de estar en una parte, pues sí, en una situación más cómoda, de decir, oye, pues yo ya no me tengo que preocupar por cosas, ¿no? Y creo que, pues no sé, o sea, esto, o sea, obviamente esto no entra en anime, pero sí es japonés, y, pues, y creo que ya lo he citado varias veces, que es
Nier Automata de Yoko Taro, Ujú. donde uno de los temas es, pues, hay esta guerra entre los androides y las máquinas, ¿no? Y los dos están hechos de metal, ¿no? Los dos son formas de vida artificiales y pues sí se va explorando un poco de que, por qué se diferencia, ¿no? Por qué existe esta enemistad? ¿Qué los separa unos de otros, ¿no? La parte de los sentimientos. Y o sea, creo que podemos verlo, por ejemplo, desde cómo los blancos veían a los negros. Ujú. Obviamente esta lucha de razas, ¿no? Sí. Entonces creo que la ciencia ficción nos sirve como podemos decir esta envoltura, ¿no? Es como una Ujú. envoltura para hablar, obviamente, de tener un subtexto totalmente distinto o un poco más profundo de lo que uno podría pensar a simple vista. Sí, claro, porque justo te permite ver que a lo mejor si un robot es una metáfora para ciertos grupos étnicos de pues, el mundo, porque ahorita que mencionabas Nier Automata, yo me acuerdo mucho de una escena, o bueno, un pequeño fragmento, y es cuando juegas, bueno, el segundo playthrough, que empiezas siendo uno de los robots enemigos. Y a mí se queda Sí. muy grabado porque ves este pequeño robot y dices como, le está diciendo, le está gritando a su hermano, está diciendo como, estás bien, no sé qué, y va por un balde de aceite para Para dárselo. intentar ayudarlo, ajá, y ahí vas, y tú juegas, y si lo haces rápido, se cae, Sí. y tienes que volver a ir y llenarlo de aceite para regresar. Pero es que justo me acuerdo la primera vez que se me cayó el balde por la desespero. Dije, no, se me va a morir el hermano de este cuate. Y, y digo, no sé. La verdad, Hoss ya lo acabó por completo. Yo no. No sé si vuelvan a salir. Yo creo que no. Pero luego pienso y digo, ¿a cuántos de estos masacré jugando? Sí, ¿Sabes? sí, sí, sí. O sea, es que en verdad, bueno, yo lo he dicho y podría pasarme horas y horas hablando porque es mi videojuego favorito. Pero eso es lo que a mí me gusta, por ejemplo, de esta parte de la ciencia ficción un poco más eh, concentrada en la parte ética, ¿no? Porque pues Ujú. tenemos estos personajes como lo es 2B, como lo es 9S, como lo es A2, donde se preguntan la parte de los sentimientos, ¿no? Se supone que son los Yorja, ¿no? Que es eh, este, pues este ejército que dicen por la gloria de la humanidad, ¿no? Entonces están en el Ujú. futuro donde se supone que se exterminaron, los humanos viajaron a la luna y pues obviamente se explora esta parte de nosotros como androides, que estamos creados a imagen y semejanza de nuestros creadores los humanos Ujú. y no sé, se exploran muchas cosas en qué significa la parte de Dios, ¿no? De Dios y tu creador, bueno, hay mucho Nietzsche, ¿no? Hay mucho Sartre, ¿no? Parte existencialista, la parte nihilista. Y, y que verdaderamente una vez escuché que se Nier Automata, la fábula humanista perfecta o más profunda, no sé. Pero por eso creo que a mí me gusta, ¿no? Y parte de estas obras lo que exploran es esto de qué nos hace humanos, ¿no? Sí. Y ahorita que lo mencionas, bueno, me acordé de dos obras, o bueno, antologías. La primera siendo Robot Carnival de Katsuhiro Tomo, que creo que si no mal recuerdo son 9 cortometrajes, pero que todos están enfocados a la robótica, ¿no? Y bueno, también hay un entorno, bueno, no recuerdo si también salen cyborgs, según yo sí, pero es que se concentra en la robótica, ¿no? Y lo que implica ser robot o máquina en distintos contextos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo uno en específico en el que tenemos a un cuate, una especie de inventor o algo por el estilo, que fabrica como sí, un androide, una muñeca, ¿no? Porque parece muñeca, tú la ves y parece una muñeca, ¿no? Y es muy curioso porque es como, no su amante, pero la construye en el sótano, ¿no? O en una casa aparte. Y llega un momento en el que al ella como que ya cobrar vida, empezar a ser consciente de sí mismo, el hombre se asusta, se espanta, dice, es que, ¿qué está pasando? Y la mata, la destruye por completo. Y ahí es donde entra como esto de que cuando una máquina se empieza a asimilar a nosotros, empieza a ser como nosotros, nos da miedo.
¿no? Y también pienso en pues, la otra que es Animatrix, que Sí. a pesar de ser una producción pues, estadounidense, pues la mayoría de los directores son japoneses. Y pienso en dos cortos. Pienso en uno que se llama The New Renaissance, que son dos partes, que habla de todo este conflicto previo a la película, ¿no? Eso que no se ve. Sí. Porque en la película siempre las máquinas son malas porque así son, ¿no? Y aquí vemos todo un contexto que va desde discriminación y esclavitud y trabajo forzado, ¿no? Porque las máquinas quieren rebelarse, pero quieren derechos humanos, ¿no? Y recuerdo el detonante de todo este conflicto, porque todo empieza porque juzgan a un robot, ¿no? Porque asesinó a sus dueños. Y en su declaración él dice, es que yo no quería morir. Por eso maté a mis dueños, porque pues evidentemente para el ser humano son objetos, ¿no? Y se refleja muy bien, ¿no? También me queda muy grabado otro que de hecho fue, bueno, el director es el que hizo la serie animada de Aeon Flux, si no mal recuerdo. Pero, no sé, hay algo que se me hace increíble, porque secuestran un robot para hackearlo, un grupo ahí pues de rebeldes de la resistencia que habita en este mundo, y para reprogramarlo lo meten como en un espacio virtual, muy curioso, pero todos los humanos se conectan junto a la máquina, y este robot se enamora de una de las humanas y está como soñando en un espacio bien loco. Y es que sí, o sea, a mí personalmente me encanta cuando entran en lo que podría sentir una máquina, en lo que podría sentir un robot. Entonces eso es algo que a mí siempre me genera como mucha fascinación. Sí. No, creo que... Y esta parte de qué siente una máquina, ¿no? Desde... Y yo creo que los usos que le podemos dar, ¿no? La parte de los sentimientos que se explora, pues sí, en la obra, en el libro de Do Androids Dream of Electric Sheep de Philip K. Dick. Y también, obviamente, Blade Runner con el test, que es el Voight-Kampff, si no me equivoco. Que es obviamente esa prueba donde Deckard, pues obviamente les hacen unas preguntas a los robots que son un poco más interpretativas, ¿no? Que no van de la lógica, sino más como de cómo, pues sí, como preguntas abiertas, podremos decir, ¿no? Y obviamente, como se supone que a los replicantes les cuesta mucho trabajo porque no encontraron una lógica, ¿no? Entonces eso como que les hace ruido, ¿no? Y no sé, o sea, creo que esta parte de qué usos les damos, creo que sí nos estamos acercando. Pues ya en Japón, por ejemplo, los hoteles con robots que te atienden. Sí, Y pues está cañón. sí, sí. Y pues obviamente esta parte pues del sexo, ¿no? Yo creo que el terreno de la sexualidad a mí se me hace uno de los temas más interesantes y de los mundos más complejos, porque es donde yo creo que de las más grandes, de las cosas más locas que te puedas imaginar, pueden salir de ahí. Yo creo que se inventan eso, exploran para satisfacer pues este placer humano, ¿no? Y pues, por ejemplo, yo creo que las robots sexuales no es algo que no está muy lejos de aquí, probablemente ya existen algunas como cosas. Esta parte justo de que se explora a mí se me hace interesante de la desconexión entre los seres humanos, como cuando va progresando la tecnología nos sentimos más cómodos con la propia tecnología que con nuestros contrapartes de carne y hueso. O sea, pensando pues obviamente en Her, que habla de un hombre que se enamora de una computadora, o un segmento muy que me llamó mucho la atención en Ghost in the Shell, el manga, que es cuando va Major y va con un hacker. Y básicamente este hacker tiene dos mujeres que obviamente que son sumamente guapas y que son robots, ¿no? Y que pues, su única función es obviamente ser un placer visual y satisfacer sus necesidades sexuales, ¿no? Entonces, pues sí va por esta parte de la esclavitud, de la desconexión con esto de sentir empatía por ellos. Y hay una película que me llama mucho la atención que vi, que bueno, es muy sonada, que se llama Wicked City, de Yoshiaki Kawajiri, que por ejemplo, para quien no sepa, él es el director del segundo corto de Neo Tokyo, que es el güey que anda como que en carreras. En una carrera. Sí, justo. Entonces esta parte de Wicked City, pues obviamente habla de esta ciudad, ¿no? Tiene esta parte como justo de cyberpunk, del estilo detectivesco, de un detective que necesita proteger
a este embajador que va a cerrar un trato entre el mundo de los humanos y de los demonios, ¿no? Pero también hay robots, ¿no? Entonces hay parte de robots, de cosas mecánicas, hay pues podemos hablar de estos, de escudos de energía, ¿no? Y obviamente pues se siente totalmente estética visualmente y pues obviamente, bueno, hay escenas un poco, hay muchísimo sexo, o bueno, como sexo explícito en la película. Y una de las cosas que hace, que alardea mucho uno de los personajes es imagínate tener la experiencia de tener sexo con un demonio, ¿no? Que es una mujer, ¿no? Dicen que es 1000 veces mejor el sexo así, ¿no? Entonces como que siempre se está explorando totalmente esa parte de la tecnología también para enfatizar nuestras como sensaciones, ¿no? Que a través de la tecnología podemos sentir más. Sí, y es que es muy curioso, porque sí, la tecnología en cierta forma agudiza nuestros sentidos, ¿no? O sea, como que nos permite adentrarnos en muchísimas cosas, ¿no? O sea, que antes no podrían ser posibles, ¿no? Sobre todo, pues sí, por ejemplo, ahorita que, pues sí, hablando de videojuegos, te permite vivir las cosas de un personaje, experimentar lo que él vive, Sí. lo que él siente, a un grado en el que, pues después de un rato ya dices, caray, o sea, soy yo, ¿no? Claro, claro. Pero, y es que sí, o sea, y justo algo muy interesante también que mencionabas como de, pues las relaciones entre dos seres como distintos. Hay algo que a mí que se me hace muy, muy bonito de ver, es cuando hay como una relación sincera como de amor y de aprecio, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, sí, en el manga de Alita, Sí. y es que tenemos sí, Alita, que es un cyborg, que se enamora de este Del inventor, Yugo. ¿no? ¿Cuál inventor? Ah, el que la rescata, ¿no? No, güey, Ah, no, ese es no. como su papá. Ah, neta, olvídalo, vas. No, Yugo es un chavo ahí que hace tráfico de autopartes y cosas así. Un tipazo, pues. Pues ni tanto, pero algo, bueno, a mí algo que se me hace muy hermoso es que Alita está explorando emociones humanas por primera vez. Digo, sigue siendo parte humana, pero eso es algo como nuevo para ella en cierta forma, porque al final ella en su exterior es una máquina, ¿no? Y el otro individuo es una persona, ¿no? Entonces es como una relación muy curiosa, porque jamás van a poder tener hijos o tener un heredero o algo por el estilo, pero se siente un cariño muy, muy curioso. No sé, también pienso en un corto que salió promocional para Blade Runner 2049, en el que vemos como esta cacería de replicantes y al principio tenemos un momento con una de las protagonistas que está hablando con su novio, que su novio es humano. Sí. Y ella es una replicante. Y se me hace muy bonito como el diálogo que intercambian porque saben que su amor no es aceptado. Es mucho este Romeo y Julieta de que sí, el que es una máquina y el que es humano. Y que lo entendemos como cualquier cosa, ¿no? Desde las, por ejemplo, parejas interraciales, las parejas de otras nacionalidades, las parejas de otras ideologías políticas, las parejas que son del mismo sexo, ¿no? También. Sí, claro. Pero creo que aquí hay como algo muy curioso también. Porque a diferencia de, pues sí, todos estos ejemplos que diste, una máquina no es un humano. O sea, sí, hay como una diferencia muy curiosa. O sea, al final la emoción sigue siendo la misma y sigue siendo auténtica. Y no por eso va a ser más o menos válida. Pero, o sea, es igual de válida, creo yo. Pero se me hace muy curioso porque, o sea, justo como mencionabas en Hair, o sea, imagina que en tu computadora hay un programa que tiene conciencia propia y te enamoras de ese programa, que es muy diferente a, pues sí, alguien que sea tangible, de carne y hueso. O sea, ya implica como algo más. Claro. Y creo que me gustaría recalcar que, a ver, esto no está lejano, ¿no? Por ejemplo, también, o sea, Japón, tenemos la cultura, por ejemplo, de las waifus, ¿no? Que realmente sí. es eso. Es esa parte de una persona que siente un lazo emocional
por algo hasta por algo que no existe, ¿no? Que también pues nos habla de esta parte de cómo pues tendemos a preferir a veces la fantasía, ¿no? Porque nos puede satisfacer ese tipo de cosas. Y yo solo me pongo a imaginar en el tiempo que va a pasar cuando, por ejemplo, podamos personalizar nuestras cosas, ¿no? La parte de las cosas sexuales, de nuestras fantasías, de que algo esté hecho para mí, ¿no? Ujú. Y creo que esta parte de la personalización, un videojuego que se hizo muy famoso por lo mal hecho que estaba, fue el El de Cyberpunk, Cyberpunk, el Cyberpunk 2077, ¿no? híjole. Híjole. No, pero creo que había esta parte de que de esta creación de personajes que podía ser andrógino, ¿no? Sí, pero ellos solitos se tiran porque solo lo puedes hacer al principio del juego. Ajá. Después, no puedes, güey. O sea, Sí. si al principio te hiciste de una forma, ya no puedes modificarte en un mundo cibernético, en un mundo donde hay mejoras, donde hay... Digo, es un rollo porque justo esto que mencionas de que ser andrógino está muy bien. O sea, creo que tú debes tener la opción de decidir qué quieres ser, aunque sea en un mundo virtual. Pero al no poder decir, ¿sabes qué? Ahora ya no quiero, ya quiero dejar de ser esto, ahora quiero ser esto, y no poder hacerlo, tú como juego te estás contradiciendo. Sí. No, pero es que a mí se me hace eso súper interesante, ¿no? Porque yo creo que pues, podemos ir años acá, pues se está tratando de, pues, también de, yo creo que esta parte del futuro, ¿no? De desafiar las convenciones que asociamos a los géneros, ¿no? Al constructo Ujú, social, ¿no? Siempre, por ejemplo, a mí un tema, alguien que se me hace muy interesante, pues siempre es David Bowie, ¿no? Que pues, él ujú. era un hombre bisexual que siempre cambiaba su imagen, ¿no? Y para mí yo creo que también eso es padre de la ciencia ficción, que es el cambio, ¿no? Eh, y no sé, creo que yo creo que otro tema, otra parte que me gustaría explorar es, pues, esta parte de los sueños, ¿no? Que tenemos, o Sí. sea, esta parte de vivir nuestras fantasías. No solo, pues, tenemos series como Sword Art Online, que quién sabe o no si lo vamos a tocar en el futuro. Wink, wink. Eh, como que proponen esta parte de meternos en un mundo virtual, ¿no? Ujú. Que es en el propio anime, es un personaje que es el Kirito-kun, que se mete en un videojuego, ¿no? Y entonces ya tiene como, pues, tiene su avatar, ¿no? Que por ejemplo, el Kirito-kun. O por ejemplo, cosas como Ready Player One, ¿no? Que también es esta parte de yo poderme meter en este mundo virtual. Pero yo creo que unos ejemplos que lo han hecho, un ejemplo en general que lo ha hecho muy bien, y que a primera instancia podrían no parecer tanto ciencia ficción, que es Paprika de Satoshi Kon, ¿no? Que Sí. obviamente trata esta parte de meterme, bueno, que es la protagonista, que tiene su alter ego, o sea, es una mujer que tiene el alter ego de Paprika, ¿no? Y que en este mundo virtual te metes a una página web y puedes interactuar con ella, agendar una cita y ella te visita para que puedas explorar tus sueños, ¿no? Ujú. Tenemos estas escenas donde está la parte del corredor, ¿no? La parte de estar en una película o no. Y yo creo que, no sé, el propio Satoshi Kon, siendo su, bueno, último largometraje publicado, eh, pues sí se me hace, creo que, algo muy interesante, ¿no? Para agregar a esta discusión, ¿no? Sí, y es que ahorita que mencionas Paprika, realmente el entrar en mundos virtuales es algo muy complejo. Porque igual pienso ahorita en Serial Experiments Lane, que toca temas muy similares, ¿no? Porque estamos hablando de una conexión global, como lo es el Internet, o Claro, sea, claro. literalmente, ¿no? Y que Paprika existe gracias al Internet, a esta conexión entre individuos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita hablando ya de Serial Experiments Lane, lo que a mí se me hace realmente impresionante, o bueno, increíble, es que en este anime, digo algo que siempre predomina y que es como leitmotiv, son estos faroles de luz, donde Sí. se ven los cables, como este cableado, Ajá. y que la protagonista se mete como en este mundo de internet, pero lo curioso y lo padre de todo el anime es que la realidad y la virtualidad se empiezan a mezclar. Y a veces tú estás viendo algo en pantalla
que realmente está sucediendo en el internet o sí, en este internet que existe. Y este personaje tiene la realidad, o sea, tiene el poder de alterar esta virtualidad, y por ende esa virtualidad altera el mundo real. Sí. Porque todo está tan conectado y todos estamos tan clavados que, por ejemplo, hoy mismo se cayó Instagram y WhatsApp. Y, o sea, estamos en una clase y es que, no, se cayó WhatsApp, profe, Ya no se no puede podemos nada. contactar. Y él como, pues márquenles. Y es que es cierto, o sea, Sí. ya dependemos tanto de esta conectividad que incluso llegamos a vivir en mundos virtuales, ¿no? O sea, justo pasa con específicamente los videojuegos, que cuando estás muy clavado, incluso creo como estos, como, ¿cómo se llama? Interactive Sims, no estoy seguro si era el género o algo así, pero como estos juegos en los que hay diversos personajes, ¿no? Sí. Y que interactúas con ellos, y que, no sé, pienso en Fire Emblem ahorita, que, pues sí, al final sientes que son reales, así Sí. de, no, este cuate me cae muy bien, no puedo llevarlo a la batalla porque seguramente lo matan, ¿no? O está descubierto y dices, no, voy a mandar a este güey para que no se muera. Sí. Y son como emociones realmente auténticas, ¿no? Y es muy curioso que todo esto se empieza a mezclar porque sí, actualmente estamos viviendo una virtualidad en la que nos duele que un personaje ficticio muera. Sí. Digo, creo que desde tiempos antiguos, pero creo que actualmente se sienten más cercanos que nunca. Sí, o sea, creo que. Y yo creo que podemos hacer un poco un paralelismo con la parte de las drogas, ¿no? ¿Por qué a la gente le gustan las drogas? No, o sea, aunque suene No, sí, chistoso, sí. güey, ¿por qué la gente consume drogas? Porque les gusta esa sensación de alterar su realidad, ¿no? O sea, Ujú. si la gente no encontrara, yo creo que eso de alguna manera placentero, yo creo que la gente no consumiría drogas, ¿no? Y pues sí nos gusta que la realidad se altere, ¿no? Por eso yo creo que vemos películas, porque eso leemos libros, porque eso jugamos videojuegos, porque estamos alterando nuestra realidad, nos estamos sumergiendo a otra cosa, ¿no? Yo creo que eso es loquísimo. Sí. Y no sé, o sea, al final creo que lo padre siempre es ver cómo la tecnología como que se acerca, ¿no? Es decir, oye, yo vi Blade Runner, oye, esto ya existe, ¿no? O sea, estas cosas Sí. que hace 20 o 30 o 40 años se mostraban en una película, yo ya los tengo en la palma de mi mano, ¿no? Y creo que probablemente no se ve como tan cool así como con los super edificios y nosotros así vestidos como Deckard fumando y es como, la vida es una mierda. La vida puede ser a veces una mierda, Yo pero, sigo esperando mi moto de Canadá, uy, maldito mundo. eso está muy chido, ¿no? Pero sí, o sea, creo que sí la tecnología, eso es lo padre, ¿no? La ciencia ficción y la tecnología van dictaminando cómo vamos a vivir ahora, ¿no? Y ahorita con la pandemia, pues sí cambió la forma en que nosotros estamos, no solo tomando clases, relacionando con nuestros compañeros, la parte de las citas, ¿no? Aplicaciones como Bumble, como Tinder, como el Grindr, como cualquier otra, pues sí nos están poniendo otro tipo de forma de ver un poco la realidad, ¿no? Y esta parte Sí. de las redes sociales como un símbolo de ver la cara como perfecta, ¿no? O el nuestro yo como un poco más idealizado, como más perfecto y menos humano, ¿no? Sí. Sí, o sea, sí, te vuelves, no un número, o sea, sí entras con una base de datos, pero ahí mismo como que es como si entras en un espacio, así un cuarto enorme, virtual, que pues sí, no es diferente a tener tu avatar, ¿no? Porque al final tú editas lo que quieres que se vea. Obviamente en Instagram es como de, mi foto de perfil, o sea, muchas veces estará editada o no estará editada, los posts que tengas, o sea, no es diferente a decir, güey, yo quiero hacer a este güey así, súper mamado, con barba, pero que va a tener una espada mágica y una armadura así súper increíble. Pues sí, o sea, es como esa misma dinámica, ¿no? O sea, como es una representación nuestra que idealizamos muchas veces. Por eso luego pasa que, digo, no sé, nunca lo he experimentado, pero yo creo que cuando la gente se conoce realmente, o sea, no sé si se conocieron en alguna aplicación Sí. o algo por el estilo, pues al verse puede decir, caray, así no era. Totalmente, o sea,
Yo creo que sí luego tenemos la parte, bueno, del catfish, ¿no? Decir, caray, pues esta persona no... caray, esta persona no sabía nada en su foto de perfil, ¿no? Que una gente está pretendiendo ser otra persona, ¿no? Se puede decir, oye, pues, pretende que es una niña de 5 años, o bueno, no sé, o pretender que es una chava de 18 años que se ve de esta manera y que te salga otra persona totalmente distinta que no encaja nada con esa descripción, ¿no? Pero, Sí. pues sí, ¿no? O sea, a mí sí me apasiona mucho esta parte, ¿no? Y creo que, o sea, es padrísimo, es increíble verlo a través del cine. Porque el cine es eso, el cine yo creo que es ciencia ficción en sí. Porque estamos tomando la realidad, la estamos deformando y le estamos a través de un aparato tecnológico, ¿no? Y más que nada en la animación, ¿no? Que es la ilusión de movimiento, ¿no? La ciencia ficción también nos habla de una ilusión, ¿no? Y creo que, bueno, tenemos chance de obras como un poco más... se va un poco más de acción, no tan reflexivas. O sea, por ejemplo, bueno, está la serie tan querida como es Gurren Lagann. De Hiroyuki Imaishi, pero también tenemos partes como series como Kill la Kill, que sí nos tocan un poco, aunque tampoco tanto así como ciencia ficción, pero nos tratan esa parte de cómo se puede mejorar las habilidades de una persona a través de ciertas prendas, ¿no? O la parte de Promare, ¿no? De esta parte de gente que tiene poderes, que es rechazada, ¿no? Y que se quiere hacer como un portal hacia otro lugar, ¿no? Que no sé, yo creo que justo el cine japonés, de esta extrañeza que nosotros luego lo podemos catalogar, es luego el que se permite más estas exploraciones, ¿no? Sí, porque creo que justo lo bello de lo japonés, o bueno, cómo los japoneses perciben ciertas cosas, es que aparte de tener estos elementos de acción, como los que mencionaste ahorita, también se sientan a reflexionar, ¿no? Sobre todo, creo que el sentarse a reflexionar es lo que le da una carga inmensa. Porque, sí, a diferencia de que, por ejemplo, ya abordando un poco las adaptaciones, solo adaptan la acción, Sí. no se sientan a reflexionar y no sientes esos personajes de la misma forma. Porque, por ejemplo, o sea, creo que es algo muy importante, ¿no? O sea, tú tienes a tus personajes y se sientan a pensar, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que hablabas como de ciertos poderes, como de este, como apartamento, no, ajá, como Apartarse, de, ¿no? O ajá, distanciarse, ¿no? de distanciar a ciertos grupos, pues sí, es algo que se refleja mucho en la ciencia ficción, ¿no? Porque una vez vi un video que me mandó Luis, que se me hizo muy interesante, que hablaba sobre los robots en Star Wars. Sí. Y los robots en Star Wars solo existen, están ahí, no se cuestionan nada más que uno que sale Solo, en ¿no? Solo y que Puta, qué termina... peliculón. Es mal, a mí se me hace muy mala, pero vas. A mí tampoco me gustó nada, pero termina siendo la computadora del alcohol milenario. Y, y así tratan muchísimo a los robots en Occidente. Sí, son máquinas serviciales, qué tal, bla, 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 bla. Pero a diferencia de eso, en Japón se ponen a decir, ¿sabes qué? Es que las máquinas pueden sentir y pueden tener emociones auténticas sin importar qué, ¿no? Y Sí. creo que eso igual desde Tezuka con Astro Boy se está Sí. explorando, ¿no? Y se exploran muchísimos aspectos que vienen pues sí, de la ciencia ficción, por ejemplo, hablando de los mechas, que también son un género súper importante, que digo, pienso y comparo a lo mejor Pacific Rim con Gundam, y sí hay como un contraste, porque en cierta forma, digo, no, la primera de Pacific Rim no, esa sí está cool, la segunda. Like, O sea, esa like. los personajes no se cuestionan nada, solo pelean con robots cool. Y aquí es como de, ¿qué implica pilotear una máquina de destrucción masiva? Porque tú ves, y un Gundam así se echa a 100 soldados enemigos de un golpe, Sí. ¿no? Y ves a estos personajes reflexionar, o sea, piensa un poco en Amuro, que es el protagonista, la principal, y en un momento va a su pueblo natal y está su madre, ¿no? Y su madre le dice como, ¿qué pasó? Este ya no es mi hijo, o sea, o sea, ha cambiado, porque ha tenido que matar gente. Y, y es que hay algo muy fuerte porque Amuro dice, bye mamá, yo tengo que ir a pelear,
puede que no sea la mejor persona, pero es lo correcto, ¿no? Hablando de un conflicto intergaláctico donde no hay buenos ni malos, y eso es algo que exploran también mucho los japoneses, porque hay muchísimos matices, no hay blanco y negro, o sea, siempre es de, estos personajes podrán tener las razones correctas o los motivos correctos, pero se vuelven unos radicales genocidas de mierda que ya ni sus amigos les importan, ¿saben? Sí. Y es curioso, ¿no? Creo que... Y podemos decir, bueno, esto, creo que hablando de esta parte de que, bueno, como que estos temas o esas temáticas de la ciencia ficción que se cuelan, ¿no? Y mencioné al inicio Attack on Titan. Attack on Titan ahorita siendo uno de los, yo creo que cosas más globales, más grandes que, Dios mío, o sea, entras a Twitter y ya me he spoileado como 3 cosas, híjole, pero... Ya estoy harto de eso, ya. Es que sí, no puedo. Yo hasta empecé a silenciar cosas para que no me salieran spoilers, pero... Es horrible. Pero justo, o sea, hablando de Attack on Titan, que se merece su propio episodio también. Se merece un episodio muy especial, ¿no? Una serie tan increíble como esa. Totalmente. Pero que justo, o sea, también trataba esta parte de... Bueno, este es un spoiler, pero... De cómo a través de cierta tecnología pues se pueden crear a los titanes, ¿no? Y cómo los titanes son piloteados de alguna manera por seres humanos, ¿no? Sí, o sea, Attack on Titan es un anime de mechas. Sí. En su esencia. Claro. No, sí. Y bueno, yo creo que ya es esa parte, ¿no? De que como... Si yo creo que Evangelion es un anime de mechas que trata sobre la depresión, Attack on Titan es un anime de mechas, sin mechas, por así decirlo, que trata sobre la supervivencia y que luego se vuelve una serie antibelicista, ¿no? Que es muy interesante. Es muy interesante porque reflexiona muchísimo sobre lo que es la guerra y lo que implica. Porque muchísimas veces se deja de lado la perspectiva del otro y al final se tiende a idealizar ciertas cosas, ¿no? Y creo que es importante saberlo, porque las guerras son lo que son. Para alguien serás el bueno, pero para otro serás el malo. Siempre se refiere a perspectivas. O sea, no hay buenos ni malos, en teoría. Obviamente hay gente como Hitler que dice, ese culero, sí, qué bueno. Ese cabrón, ¿no? Ese señor sí era malo, malo, malo. Sí, sí. No, sí, totalmente. Y esta parte, ¿no? Del odio, que creo que es un poco... Siento que hemos tocado muchas cosas para un poco cerrar esta parte. Es en sí... La tecnología no importa cuánto avance, ¿no? No importa que tengamos tantas cosas. Yo creo que siempre nos vamos a preguntar las mismas cosas. ¿Qué es la vida? ¿Qué es ser humano y qué es la muerte? Y yo creo que no importa si Blade Runner salió hace tantos años, las preguntas siguen siendo relevantes, porque, spoiler alert de alguna manera, yo creo que probablemente nunca lo sepamos, ¿no? Con certeza. A ver, buenas, ¿qué onda? Después de esta plática tan cibernética, Ramón, en las conclusiones, ¿qué concluyes? Bueno, obviamente, ¿qué concluyes de esto? Y quiero que me digas como series favoritas, ¿no? Cosas que probablemente no mencionamos y que valen mucho la pena. Bueno, sí, digo, fue un episodio muy curioso. Realmente como que todo se fue hilando de una forma muy padre. Y que hay muchísimos temas que a veces no es posible profundizar, pero que en cierta forma todo se conecta, ¿no? Y creo que es lo bello de esto. Porque puedes hablar en un momento de, pues sí, no sé, de Náusica y terminar en Gundam o en Attack on Titan y en cierta forma es un hilo conductor, ¿no? Porque pues sí, todos somos humanos y son emociones y sentimientos que compartimos, ¿no? Y yo creo que es lo que más me quedo, ¿no? O sea, creo que es un género que a mí me fascina y que en otros episodios hemos profundizado sobre las obras de los mayores exponentes. O sea, como si anteriormente mencioné a Katsuhiro Otomo, Mamoru Oshii, Osamu Tezuka, pues también a Makoto Shinkai, Satoshi Kon también vale mucho la pena que lo vean, que a lo mejor en algún momento tendrá su episodio. La verdad es que sí, o sea, Don Satoshi Kon es toda una industria, ¿no? Sí, qué triste. Fue una verga. Fue una verga, precisamente. Pero sí, exacto. Y creo que justo vale muchísimo la pena ir viendo más cosas de estos autores e ir conectando hilos, ¿no?
Porque a veces, o bueno, la mayoría de las veces, varios de ellos trabajaron en un proyecto, se fueron a otro lado y en ese otro proyecto trabajó otro y todo se conecta, Sí. ¿no? Y pues ya yo concluyendo con mis series favoritas, que híjole, es muy difícil porque hay tanto y es difícil sintetizarlo, pero yo creo que de las que más he disfrutado y como variando un poco, no sé, ahorita primero hablaría de, bueno, sin ningún orden en específico, sino como todas las voy a decir, hablaría de Steins Gate y Steins Gate Zero, o sea, la primera y la segunda, que digo, estos dos hablan de viajes en el tiempo, sobre todo, y lo que podría implicar o no, y creo que solo tienen que verla, no quiero indagar más porque es un viaje de un ticket que realmente lo terminas y dices, wow, 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 no sé, es muy impresionante cómo se exploran ciertas cosas, realmente es una historia muy emocional, los personajes son, no sé, te encariñas mucho con ellos, ¿no? Y aunque al principio parece tener una rutina, un ritmo algo lento, va agarrando todo muy bien, ¿no? Y la recomiendo mucho. Después hablaría yo creo que de dos que las voy a mencionar en conjunto porque fueron escritas por Chiaki Konaka, que son Serial Experiments Lane y Text No Lies. Text No Lies, bueno, la empecé a ver hace poco y wow, o sea, bueno, se me hace muy curioso porque habla de lo que implica, ay, no sé, es que es muy curioso porque todavía está todo como muy borroso, porque tenemos un personaje que llega a la ciudad que está corrompida por, sí, hay ciertos grupos, hay bandillas que controlan todo, y luego hay una extrema pobreza, hay una extrema miseria, la gente sobrevive, pero al mismo tiempo hay como estas mejoras cibernéticas que como que aquí de plano quitan de cierta forma la humanidad. Luego tenemos una niña que predice el futuro. No sé, creo que, o sea, es muy difícil explicarlo, pero tiene una atmósfera y un ritmo tan único. O sea, recuerdo el primer capítulo y creo que hubo 4 diálogos en todo el capítulo. Lo demás era, no sé, o sea, realmente lo recomiendo. Chance no es para todos, chance se aburren. Sí. Pero sí, igual la recomiendo, igual Serial Experiments Lane, que ya hablamos tantita de ella, que también vale la pena. Y bueno, a ver, creo que otra sería, bueno, una de mis favoritas que sí no mencionamos, que es Cowboy Bebop, que... Super serie, ¿no? Sí, sobre todo aquí el señor que se durmió. No manches, es que, bueno, creo que está padre luego contar estas historias, que son muy chistosas, porque Ramón me invitó a su casa y dijo, vamos a ver, hubo pizza, pedimos pizza, había cerveza, y dije, pues vamos a comer un pedazo de pizza, una cerveza. Y así, yo recuerdo, pusieron el primer episodio, me acuerdo de 10 minutos, y luego desperté y al parecer ya íbamos en el tercer episodio. Entonces básicamente me quedé dormido. Pero bueno, o sea, sé que Cowboy Bebop es una serie muy importante, ¿no? Pues, obviamente la voy a ver, ya se dio tiempo. Es muy interesante. A primera instancia parece que no pasa mucho y que los personajes no progresan, como que es muy curioso. No quiero hablar más de ella porque es de esas cosas que tienes que ver. Sí. También mencionaría, bueno, obviamente, a Neon Genesis Evangelion, que también tiene su episodio por sí mismo, pero ya también hablando como de Gundam, creo que vale la pena, toca temas interesantes. Puede que la animación ya se vea algo obsoleta, pero digo, para lo que se ve, cuenta cosas muy interesantes. También diría Fooly Cooly, que es una mezcla ahí medio rara de robots que salen de las frentes de niños de como 15 años. Pero creo que es de esas que simplemente tienes que verla, sentirla, interpretarla a tu manera. Y pues sí, o sea, es muy curiosa, es muy curiosa. Y pues sí, hablando ya de, pues, otras cosas, diría que también estaría interesante, o sea, bueno, Animatrix, bueno, Metrópolis,
sea, Sí. creo que Metrópolis sí es una película que tiene que verse, es muy importante, es muy interesante. También diría que, pues sí, o sea, tampoco quiero regresar a Mamoru Oshii y a Katsuhiro Otomo tanto, pero pues sí, les recomiendo mucho Robot Carnival, Memories, Neo Tokyo, y bueno, con Mamoru Oshii, Bad Labor, Ghost in the Shell. Caray, siento que se me está olvidando algo, pero bueno, digo, de las otras que hemos mencionado, vean Attack on Titan sí o sí. O sea, esa sí se tiene que ver. Sí. Akira. No, estoy fallando muy feo. Es que ando viendo como hay una repisa para ver si veo algún título que me acuerde. Sí, sí. Lean Alita. Ese sí, leanlo. Y creo que por el momento es lo que se me ocurre. Okay. Ya si se me acuerdo de algo u otra cosa, lo verán en las recomendaciones, pero yo creo que hasta aquí lo dejaré para que Jos pueda continuar con sus favoritos. Pues bueno, creo que o sea, Ramón ya mencionó cosas fundamentales, ¿no? Creo que siempre he visto que a él le gusta mucho esto de la ciencia ficción y que en su propio, bueno, las cosas que hace en clase, que crea, que escribe, pues ahí está presente la ciencia ficción, ¿no? Sé que le gusta mucho. Y yo creo que para mí la ciencia ficción ha sido que me he clavado, creo que no me he metido tanto a leer sobre historias o novelas de ciencia ficción. Me quedo con muchas ganas. Por la capacidad, ¿no?, de imaginar otros mundos, ¿no? Por ejemplo, llevo la mitad de Dune. Me parece que es una novela que no sé por qué no he podido acabar, que siempre me llego a la mitad, pero es muy buena, muy muy buena. No sé, mencionar series, pues más bien, bueno, Evangelion 100%. A mí Evangelion pues sí me encanta, es de mis series favoritas. Yo creo que The End of Evangelion es de mis películas favoritas, entonces, y ya lo he mencionado. Me ha gustado mucho, por ejemplo, la parte Ghost in the Shell. No solo pues la parte de la película, sino el manga, la primera. Y me quedo, bueno, acá tengo los últimos 2 volúmenes que salieron, con muchísimas ganas de seguir leyendo. Pues también obviamente películas como Akira, cosas, bueno, también películas como Paprika, cosas que pues me dan curiosidad, unas ganas como Gurren Lagann y Darling in the Franxx por... La neta solo por Zero Two, porque ya está súper hypeada. Entonces, uno es honesto, ¿no? Uno es honesto. No, está bien. Pero sí, ¿no? Y sí, eso es lo que más me gusta, ¿no? De la parte de explorar nuevos mundos. El segundo corto de Neo Tokyo me parece increíble. Me parece con una técnica espectacular la parte de cómo nos obsesionamos con esta, bueno, en este caso de la rapidez, ¿no? Y cómo nos puede destruir. Y no sé, creo que ha dicho mucho Ramón. Creo que estoy muy, muy de acuerdo con lo que dice. Y nada más creo que esto no va de anime, pero me gustaría recomendar el juego de Tacoma, que es un juego, bueno, yo lo juego en Xbox. Es creo que un juego americano, que es sobre de esta parte de una persona que va a una nave espacial, que es un videojuego esto, y que obviamente pues tras ciertas mecánicas puedes ver cómo la historia se va desenvolviendo a través de las grabaciones de que tiene la máquina, de la propia nave, ¿no? O sea, al final, para mí la ciencia ficción yo creo que sí me ha influenciado mucho. Nier Automata yo lo considero una obra para mí seminal, una gran influencia. Y obras como 2001, ¿no? Como cosas como Star Wars, porque pues sí nos invitan a, pues justo yo creo que a pensar el mundo de otra manera, ¿no crees? Sí, totalmente. Es que, no sé, simplemente te permiten entrar en un trenecito que va hacia el futuro y te permite pensar en muchas cosas, reflexionar. Igual que juegos, pues sí, hay videojuegos, hay películas fuera de Japón que me han influenciado mucho, que me gustan, pues sí, que me mueven el tapete, ¿no? Me gusta mucho cómo, pues sí, te permite ir a ciertos mundos, reflexionar. Pienso mucho en Blade Runner, que a mí me encanta y con el tiempo cada vez la aprecio más. No sé, creo que justo como dice Jos, la ciencia ficción te permite muchísimas cosas y que no hay nada imposible. Si lo puedes imaginar, pues ahí está. Queridísimos escuchas, chulísimos, guapísimos y guapísimas, bellos todos, ¿no?
Muchas gracias por escuchar este último episodio de A través del celuloide. No el último, pero es el último que se ha estado grabando. Y pues nada más decirles que pues estamos como muy contentos de seguir pues pudiendo hacer esto. Y por favor, más que nada pues decirles que este podcast A través del celuloide está en Facebook, Twitter e Instagram como A través del celuloide, y en Twitter como @aceluloide. Y ahí está nuestro Linktree en la descripción, donde pueden ver todas las plataformas como Spotify, Anchor, YouTube, Apple Podcasts y Google Podcasts, entre otros. Y pues me gustaría que por aquí don Ramón, no el personaje del Chavo, sino mi compañero, nos diga dónde lo podemos encontrar. Mi alter ego. Bueno, pues también me pueden encontrar en Instagram y en Twitter. En Instagram como arena-gris y en Twitter como Ramsterchief117. Igual queremos agradecerle a Medios Córdoba, que son, pues, como Jo siempre lo dice, los papás y mamás de este podcast, que siempre pues nos ayudan con todo. También a nuestro, bueno, queremos que promocionar a nuestro podcast hermano, que es Todo Nerdo, que está hecho por Pollo y Oscar, y también promocionar otro podcast ahí underground que se llama Charlas y un Café. ¡Oh, Dios mío! Pues bueno, ¿qué les digo? Y bueno, creo que si esto fuera una obra de teatro, pues sería, o un concierto, ese sería el Q. Y pues yo les dejo mis redes sociales, que bueno, me pueden encontrar en Twitter como @JoseIvanO202, en Instagram como Caja de Dibujos, donde hay ilustraciones. Pues también decir que soy co-creador y co-anfitrión de Charlas y un Café, donde pues también hemos tocado cosas de anime, de música, bueno, de cosas de cultura pop en general. Y una cosa antes, esto es un poco raro, pero me gustaría hacer una pequeña recomendación, que esto es un poco off topic. Es que ayer en la noche terminé de leer un manga que me encantó, que si alguien lo puede encontrar en el app de Crunchyroll, se llama Inside Mary, de Shuso Oshimi, si no estoy pronunciando mal. Y pues bueno, es un manga sobre identidad, sobre romance, sobre misterio. Entonces la verdad yo lo recomiendo muchísimo. Si tienen la oportunidad, por favor, léanlo. Y pues la protagonista cumple el mismo día que yo, que es el 18 de agosto, dato curioso. Y pues nada más, o sea, agradecer porque estén con nosotros, porque nos acompañen. Decirles que el siguiente episodio, el episodio va a estar de putísima madre. Vamos a festejar a lo grande, como se merece, con un temazo que se merece y con más cosas. Y pues sin nada más que decir, pues nos vemos en el siguiente episodio de A través del celuloide, y les deseo una muy bonita noche. Hasta luego. Adiós.